a hablar. Gracias, esa es la grabación, es muy importante. Got it. Yo voy a hablar de unos cuatro conceptos que yo creo que ustedes ya los han empezado a trabajar. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a presentar un video corto que es con el que quiero comenzar una conversación con ustedes. Estoy deshabilitado para Ahorita compartir pantalla. ya te habilité. Ok, listo. Aquí abro, activo sonido, porque empiezo con una imagen. Muy bien. Ahí están viendo a un caballero de color que se llama Welby Altidor, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Sí, Alguien que me diga sí. si sí o si no. Sí, se lo ve, se lo ve. Perfecto. Sí, está claro. Entonces, muy bien. Este personaje fue director del artístico o creativo del Circo del Sol. Y lo vi en una conferencia aquí en lo que se llama el Centro de Exposiciones. Y esta frase es espectacular. Dice, no tenemos que ser superhéroes para tener superpoderes. Yo quiero partir de una pregunta para ustedes y es si alguna de ustedes se destaca por algo, por algo. Soy muy creativa, soy muy organizada, soy muy rápida para hacer las cosas, soy muy inteligente, muy racional, muy lógica para las cosas, soy muy afectivo. Eso es nuestro superpoder. Y cuando hablamos en cibernética social de superpoderes o superpoder, el superpoder en cibernética se llama tricerebrar, o sea, poner a trabajar los tres procesos mentales. Dentro de un momento les voy a mostrar que cuando no se trabajan los tres, se generan unas desproporciones que se convierten en una dificultad para más adelante. En esta primera imagen, dice aquí ver el video de Yo sí puedo. Entonces voy a ver si se activa y se puede ver y se puede escuchar, sobre todo que podamos escuchar la canción porque es muy bonita. Es un video que se emitió en los Juegos Olímpicos de Río y me parece espectacular pues lo que presenta y sobre todo lo que nos va a dar pie para que podamos conversar esta noche. A ver, aquí se activa. Ajá, aceptar. Y ahí ya están, ahí sí están viendo ya la pantalla del video, ¿cierto? Dice, para un momento, dice, cuando pienses que algo es imposible, ¿lo están viendo? No, No, no se ve. no, no todavía. Ah, Bueno, entonces voy a parar un segundo y voy a sacar el video, el plan B, siempre hay un plan B, que lo tengo aquí en la carpeta de videos. ¿Por qué me gusta comenzar con este video? Porque nos muestra cómo todo lo que nosotros llamamos limitaciones está en nuestra cabeza, no está por fuera, está adentro. Y lo aprendemos, o sea, a tener límites, todos nosotros lo aprendemos. ¿De quién? De nuestra familia, con las personas que estamos rodeados. Y por eso es tan importante eh, conocer la cabeza que tenemos y saber quiénes nos programan y qué fue lo que programaron en nosotros. Bueno, no lo encuentro aquí en la primera carpeta, entonces voy a saltar esta parte mientras recuerdo dónde la dejé. No pensé en el plan B en este momento, entonces creo que pierdo tiempo mientras voy buscando el video. Entonces vuelvo a mi presentación y luego les compartiré ese material. A ver aquí y compartir pantalla nuevamente. Entonces, aquí vuelvo a la pantalla. Share. Ahí estoy nuevamente presentando al señor Altidor y hacia ahí lo veo. Y ahora eh, quiero presentarles, está presentándose una pantalla blanca.
¿Me dicen? ¿Sí? Sí, ¿Me confirman? sí, sí. Ok. Este es el flujograma de la vida de una persona. En cibernética, si ustedes se fijan, algo característico es que siempre todo está alrededor del 3. Aquí, por ejemplo, en la parte superior se ve tres poderes. El poder político, que es del cerebro izquierdo, el poder sacral, que es del cerebro derecho, y el poder económico, que es del cerebro central. A lo largo de la historia, alguno de esos poderes ha sido dominante. Antiguamente era el poder sacral, entonces el médico brujo, el chamán, el sacerdote, era quien lideraba y quien decía que era lo que se tenía que hacer. Luego, por allá por el 1700, cuando se desarrolla la Revolución Francesa, se empieza el poder político, entonces todo lo que era ciencia, todo lo que se podía investigar, el conocimiento, era lo que mandaba la parada. Y ahora está liderando el poder económico, entonces los que tienen dinero, lo que se puede comprar, lo que se puede vender, el dinero, el poder económico es quien está mandando ahora. Y la idea desde cibernética es que nosotros podamos desarrollar esos tres poderes. En la parte superior de esta gráfica, ustedes ven los 14 subsistemas. Si saben ya cuáles son los 14 subsistemas, alguien me confirma. Si no, si todavía no han llegado a los 14 subsistemas, yo les explico de qué se trata. ¿Ya No, vieron los 14 subsistemas? no, no todavía. No, no todavía. Perfecto. Sí. Entonces, miren, lo que hace cibernética es organizar las necesidades humanas en 14 grupos. Es una propuesta que hizo el profesor brasileño Antonio Rubo Miller. Escriban ese nombre por ahí, Antonio Rubo Miller. Es muy importante en cibernética social. Él dijo que las necesidades humanas, y lo investigó en muchos países, son 14 y que esas 14 empiezan por la familia, que lo primero que nosotros necesitamos para existir, aquí está como subsistema uno, es el parentesco, o sea, tener una familia. Sin familia nosotros no existimos, necesitamos tener un papá, una mamá, o sea, algo que nos permita existir. Cuando nacemos, entonces aparece, según el profesor Miller, la segunda necesidad humana, y es que nos garanticen la salud. Porque el bebé no es capaz de ponerse la inyección ni tomarse la pasta. Eso lo hacen los adultos para proteger al pequeño. Entonces, se tiene que garantizar que a ese ser humano que nació se le garantice salud. Luego que sigue creciendo, hay que alimentarlo y hay que vestirlo y darle protección. A ese subsistema, Miller lo llamó manutención. Y después necesita ese personaje que nació, que está recién nacido, que lo abracen, que lo apapachen, que la gente sea solidaria con él porque no es capaz de hacer nada, depende completamente de los demás. Y aparece el subsistema 4 o lealtad. Y ese bebé sigue creciendo y empieza a jugar en la cuna. Entonces le ponemos móviles y le ponemos cosas para que meta en la boca y luego el carrito o la muñeca, los juguetes. Subsistema 5. Todos los seres humanos necesitamos recrearnos, recreación. Y esto que aquí estamos viendo descrito como para el bebé, también son las necesidades ya cuando crecemos, o sea, de adultos tenemos las mismas necesidades, o sea, necesitamos recreación, por ejemplo. Ese bebé crece o se desarrolla y empieza a caminar. Entonces se desplaza de un lado al otro. Va caminando y empieza a balbucear palabras, a comunicarse de manera verbal, no verbal, factual, todavía no escrita porque no sabe escribir. Y ahí es cuando aparece el subsistema 7. El subsistema 7 es educación. Empieza a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces la educación, el subsistema 7 le empieza a dar respuestas y le empieza a formar y a dar elementos para que pueda salir adelante. Y crece y entonces necesita tener elementos o patrimonio para poder vivir, para poder subsistir, que puede ser a través del trabajo o de una herencia, o sea, muchos elementos.
Y cuando no los tiene pues de externo, puede ser que él mismo los produzca y entonces haga transformaciones y aparece el subsistema producción, la empresa, el negocio, la huerta, que me genera lo que necesito para poder sobrevivir. Y hay un subsistema 10 que destaca también Miller, que es la espiritualidad. Y y en la espiritualidad se lo denominó Gregory lo religioso, pues porque es el área que se preocupa por lo espiritual. Todos los seres humanos necesitamos ese espacio de espiritualidad. Y ese ser que nació en esa familia, en el subsistema uno requiere que le garanticemos la seguridad, que pueda estar tranquilo, que pueda cerrar la puerta de su casa y no le pase nada. También hay otra necesidad que es la de la política administrativa y es que forma parte de una comunidad, de una sociedad y hay que garantizarle que tenga derechos y deberes que pueda permitirle ser miembro de esa comunidad y una comunidad pues grande, pero también una comunidad pequeña como un grupo, una organización, una familia, tiene unos acuerdos, tiene unas reglas que buscan el beneficio común. Y hay una necesidad que es la de la justicia, y es si de pronto la seguridad no me funcionó, que por lo menos haya justicia, y si alguien se aprovechó de mí, pues que la justicia me defienda, me ayude. Y la última es la 14 que es la precedencia, o sea, el reconocimiento por las cosas que haces, el aplauso, la palmada en la espalda, el monumento que ponen para recordarte, el nombre de una calle. En Quito todas las calles tienen nombre, entonces hay calles con nombres de personajes de la historia, o la prensa, las Naciones Unidas, la Amazonas, hay nombres para recordar cosas que son importantes. Lo que dice este gráfico es, a lo largo de la vida, nosotros aprendemos a vivir, a luchar, a perder, a ganar, a empatar, y eso lo aprendemos desde cuando nacemos. Pero antes de nacer, que es lo que hay aquí abajo, ya tenemos una información genética que está aquí a lo largo de la evolución de todas las especies que ha habido en este planeta. En el embarazo se va desarrollando nuestro cerebro con sus niveles de complejidad y empezamos unos ciclos. En cibernética, seguro ustedes van a ver en la formación este cuadro, pero hasta los 90 años. Yo aquí solamente lo voy a presentar hasta los 18. En los primeros 7 Disculpe que le años, interrumpa, John Jairo. John Fernando, estamos a 12 minutos de que empezó la perfecto, reunión. perfecto, mi cronometrista, muchas gracias. Mi cronometrista que llama Patti. Ok, gracias, Patti. Entonces, en los primeros 7 años, la mamá y el papá son las fuentes de satisfactores de las necesidades de ese niño que aparece aquí como un cerebrito. Este cerebrito está en los primeros 7 años y quienes satisfacen las necesidades son este papá y esta mamá. Y por eso se les llama fuente de satisfactores. ¿Cuáles satisfactores? Estos que están aquí arriba son los que le dan la comida, el vestido, la educación, el dinero para que compre algo en la escuela. Son los que satisfacen las necesidades. Pero además, en estos primeros 7 años se aprende el juego triádico familiar. ¿Qué es el juego triádico? Más adelante tengo un gráfico, pero es básicamente esto. En la relación con papá y con mamá, el niño aprende, la niña aprende a pelear, por ejemplo, a seducir, por ejemplo, a ganar en una discusión, a perder en una discusión o a empatar en una discusión. Discusiones tan sencillas como ¿por qué a mi hermanito le sirvieron cereal y a mí no? Pues cosas como esas que son sencillas. Pero ¿dónde aprenden a negociar eso? Viendo a papá y a mamá. Como lo hacen ellos, ellos aprenden a negociar. Como negocian con ellos, ellos negocian, porque es un aprendizaje, es una programación que se hace de manera inconsciente. Es un juego que luego cuando crecemos lo llevamos al trabajo, a la escuela, a la casa, a la familia, y así aprendimos a solucionar las cosas. Luego, entre los 5 y los 13, fíjense que nosotros no cumplimos años y empieza un nuevo ciclo. No, nosotros siempre tenemos un pie en el ciclo anterior
y otro pie en el ciclo que viene. Entonces, por ejemplo, un niño que está entre 0 y 7, cuando va a empezar el siguiente ciclo, lo empieza desde los 5 años. Fíjense por dónde pasamos. O sea, tengo un pie en el ciclo familiar, en el juego triádico familiar, y otro en la integración con la escuela, con la iglesia, con el vecindario. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos haciendo recurrencia, es decir, mi papá y mi mamá los voy a ver después en la escuela, en el profesor y en la profesora. Y como me aprendí a relacionar aquí, yo me voy a aprender a relacionar allá. En la profesora, en la escuela, que aparece ahí escuela, la televisión, en el lado derecho la catequesis y en la parte central el vecindario con el cual nosotros nos desarrollamos. Y clave aquí para el título o el subtítulo que se puso de la charla es: ¿yo sé manejar mi cerebro o me manejan mi cerebro? Yo aprendo en estos primeros 7 años a ser dueño de mi cerebro. Todavía no lo soy. Todavía hago caso, todavía hago muchas cosas, ¿cierto? Aquí todavía estoy aprendiendo a ser dueño de mi cerebro, pero me lo maneja. O sea, me enojo porque otro hizo algo que a mí me molestó, estoy dejando que otro me maneje mi cerebro. Y cuando llego a los 10, entre los 10 y los 18 años, viene una etapa espectacular que se llama la adolescencia, en la cual se tacha la autoridad paterna y la autoridad materna, porque estamos aprendiendo a salir de ese grupo familiar. Entonces ya lo que dice ese grupo familiar no es importante, no es valioso, es más importante lo que dicen mis amigos del colegio o lo que dicen otros grupos. Y en esta etapa es donde nosotros más debemos ayudar para que los hijos aprendan a valerse por sí mismos, que es lo que se llama la autoconducción. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante, son muy importantes estos primeros 10 años. Y para que cuando llegue la etapa de los 10 a los 18, que es ese conflicto que se nos presenta con los hijos, que se llama, aquí le dicen aborrecencia, porque son horribles los adolescentes en esa edad, podamos manejarlo y podamos ayudarle a nuestros hijos a salir adelante. Bueno, quiero hacer las dos últimas en estos 10 minutos para que tengamos de qué conversar y no nos centremos en mucha información. Esta afirmación ustedes la van a ver más adelante. Dice, el cerebro se hereda. ¿Qué significa eso? Lo que hay dentro del cráneo, o sea, esa masa que hay ahí que parece una cantidad de champiñones cocidos, todos tenemos eso. Pero la mente, o sea, la manera de pensar, de procesar, de analizar, de hacer las cosas, se aprende. ¿Y dónde se aprende? Con mamá y con papá y con el entorno en el que nosotros estamos. Yo me voy a saltar estos que son modelos que ustedes van a ver luego, porque me quiero centrar en una imagen del cerebro, que es la que presenta Valdemar de Gregory. Esta, y con esta cierro, porque es importante que conozcamos el cerebro. Ahí están viendo un rectángulo azul, ¿cierto? Y en la parte inferior dice papá y mamá. Ujú. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es esto? Es el cerebro. Aparece papá y mamá porque son fundamentales en el desarrollo de nuestro cerebro. Ustedes deben aprender a conocer el de cada uno y yo sé que el curso les da esa posibilidad, que ustedes se autoevalúen, que sepan cómo está su cociente intelectual, el cerebro izquierdo, su cociente emocional, el cerebro derecho, y su cociente operativo, el cerebro central. Cuando yo soy capaz de reconocerme, de evaluarme a mí mismo, soy capaz de reconocer al otro, de hablar con el otro porque ya lo veo. Es decir, si yo no me conozco, y ahí, por ejemplo, para los que son practicantes religiosos, hay una frase de Jesús que dice, solo hay un mandamiento, o sea, yo les dejo solo un mandamiento, hay que amar al otro como te amas a ti mismo. Pero para amarme a mí mismo me tengo que conocer. Eso es lo que hace esta cibernética social.
te ayuda a conocer, a reconocer qué te programaron cuando estabas pequeño, por qué estás actuando ahora de una u otra forma de acuerdo con ese programa y qué puedes cambiar para hacer que las cosas ya de manera consciente sean como tú las quieres, como tú las necesitas. Y para eso son las herramientas de cibernética. Entonces, con esta gráfica cierro. Aquí ustedes tienen tres procesos mentales. El azul corresponde al cerebro izquierdo, el rosado corresponde al cerebro central y el amarillo corresponde al cerebro izquierdo. Aquí voy a subir estas flechas. Ok. Entonces, ¿qué dice este cuadro? Todo lo que el cerebro de las personas tiene cuatro niveles de complejidad. Uno, dos, tres y cuatro. El primer nivel de complejidad de nuestro cerebro viene con nosotros. O sea, eso ya está ahí en el cerebro. Tenemos la capacidad de comunicarnos, de manejar números, de hablar. Eso ya viene con nosotros. Lloramos, gritamos, ahí viene. Por el cerebro central tenemos la capacidad de sobrevivencia, de reproducirnos, de patalear, de comer. Al bebé no hay que enseñarle a llorar, ya eso viene con él. Ya cuando se quemó por el pañal o cuando tiene hambre, llora. Eso es cerebro central, pura sobrevivencia. Y en el nivel uno, los vínculos afectivos, las relaciones, sonreír, seducir, viene con nosotros. El bebé sonríe con todo el mundo y se gana a la gente con una sonrisa, y haciendo pues cositas. Eso ya viene, eso es puro instinto. Pero de ahí para arriba, estos tres niveles que vienen de ahí para arriba, se aprenden. Nosotros, el cerebro que tenemos, lo aprendemos. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque hay cosas que no aprendimos. Entonces decimos que tenemos ciertas incompetencias. Hay otras que sí aprendimos. Entonces, cuando yo logro identificar qué no hago, porque no lo aprendí, pues puedo definir que sí lo puedo aprender si lo necesito, pues me pongo en esa tarea. ¿Qué cosas le enseñamos a los hijos? A clasificar, a organizar, a archivar, a manejar información. ¿Y cómo? Pues cuando le decimos ponga los juguetes organizados por tamaño o por, no sé, por Colores. colores, póngalos en el sitio, recoja los zapatos y póngalos juntos. Evite dejar tirado los calcetines por ahí y llévelos a la lavadora. Estamos enseñando a organizar, a clasificar. Cuando le ponemos la tarea, por ejemplo, de trabajar en equipo con otros, eso es allá. Pensé que me estaba contando el cuento, Patricia, el tiempo, Patricia, cuando puso la mano ahí. A trabajar en equipo se aprende, a jugar se aprende. Yo aquí tengo una anécdota con mi hija, porque Justo, perdón, John sí, Fernando, dale. justo es 22 ahorita. Ya. Bueno, 22. Entonces, Negociemos. en los próximos, sí, muy bien. Ya ahora sí empezamos a cerrar entonces para que a las 35 vamos a comenzar las preguntas y respuestas. Ojalá haya muchas, porque es que esto se enriquece en la medida en que haya muchas preguntas. Una anécdota con mi hija, cuando le estábamos enseñando a jugar a escondidas, a esconderse. Le explicamos, tenía por ahí 3 años, creo yo, le explicamos las reglas y entonces yo me tapé los ojos y empecé a contar y ella se fue a esconder con la mamá. Y entonces yo dije, 8, 9, 10, salgo a buscarlas. A ver, ¿dónde está Valentina? Y Valentina gritó por allá, aquí estoy. Y la mamá le dijo, no, él nos tiene que encontrar, aquí no estoy. O sea, eso se aprende, eso no viene con nosotros aprender los juegos o a jugar o a divertirnos, a ser creativos, a pintar. Eso lo tenemos que estimular los padres de familia. Otro nivel más complejo, o sea, ya cuando hemos aprendido más cosas, es, por ejemplo, a investigar. Eso lo enseñamos en la casa. Cuando nos empiezan a decir, ¿y eso qué es? Responder o ayudar a organizar, por ejemplo, tamaños de hojas o cuando vamos al supermercado, tipos de papas o aquí, por ejemplo, que se come arepas de tantos estilos. Hay arepas amarillas, arepas blancas, arepas con cositas adentro, arepas de mote, arepas de choclo, arepas de yuca. O sea, hay arepas de todo. Un juego es clasificar las arepas para ver cuál escogemos, cuál nos llevamos. Y eso nos ayuda a investigar.
o nos ayuda a enseñar, a compartir información con otros. Hacer planes, no, a veces no aprendemos a hacer planes o a negociar. Nosotros podemos negociar con los más pequeños y podemos hacer planes con ellos, incluirlos en el plan. Eso es una competencia que se aprende, eso se aprende a intuir, a descansar, a meditar, a reflexionar, a mirar el futuro, mirar consecuencias, se aprende. Y por último, el nivel 4 ya como el más sofisticado de nuestro cerebro, es la capacidad de pensar, de argumentar. Y a veces se la quitamos a los pequeños, que es que como esos son temas de grandes, que no puede argumentar. Entonces, que empecemos a argumentar con ellos frente a un permiso, por ejemplo, o frente a una decisión. Bueno, dame desde un punto de vista crítico, que se le llama también así, eso es lo que hace el cerebro izquierdo, argumentos, explícame, convénceme. Le decía yo a Valentina cuando estaba pequeña, bueno, convénzame de eso. Y le tocaba hablar. Ahora es una argumentadora muy buena, me gana. Y el último nivel del cerebro central es la capacidad de administrar, de conducir, de orientar gente. Eso se aprende, no viene con nosotros. Y el último del cerebro derecho es la capacidad de trascendencia, de disfrutar la lúdica, la mística, la estética, de ir más allá de lo que vemos día a día. En la parte inferior dice, lo biológico es inconsciente, está en el nivel uno, o sea, el 38%. Ya viene programado y ahí no hacemos nosotros nada. Pero el 62% es social y está para ser programado por la familia, la escuela y el ambiente, y habría que agregarle aquí y los guías familiares. ¿Por qué? Porque cuando sabemos cómo es que pasa, qué es lo que pasa en nuestra cabeza y por qué los hijos son de una forma y de otra, podemos entender las relaciones que se dan en la familia y esos son los elementos que entrega Cibernética Social con esta formación. Sí, cierro con esta idea. Si yo, a ver, aquí tenemos el cerebro, ¿cierto? Monádico quiere decir un solo punto de vista, así como uno dice monotemático quiere decir que es un solo tema, monotemático. Entonces, como es un solo tema, la gente dice, esto es, esto es monótono. Monótono es cuando es un solo tono. Y entonces siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y monotemático es un solo tema. Aquí monádico es una sola forma de ver las cosas y se vuelve pues fundamentalista porque no se ven los otros dos puntos de vista. Entonces, la idea de desarrollar los tres cerebros tiene que ver con esto. Si yo solo desarrollo el cerebro central y hay pobreza en el cerebro derecho y en el cerebro izquierdo, las personas se vuelven, como dice ahí, dominantes, prepotentes, tiranas, asesinas, frías, materialistas, economicéntricas, monopolistas, usureros. Y vemos la cosa como el adulto es el que manda. Cuando yo solo tengo cerebro derecho y descuido los otros dos, me vuelvo así, infantil, juguetón, así tenga 60 años, crédulo, a todo lo creo, esotérico, superficial, vago, incumplido, dependiente, pedigüeño, improvisador, zombie, pegado del celular. Y veo la vida como puericracia. Puericracia es infantil, o sea, de los niños. Y cuando yo veo, cuando solo desarrollo el cerebro izquierdo y no desarrollo los otros dos, me vuelvo teórico, discursivo, idealista, vanidoso, leguleyo, pedante. Si hay alguna de estas que no la habían oído antes, me dicen. Ideológico, señor Contreras, es como usted no sabe quién soy yo. Pendenciero, buscar pleito. Divisionista, con afán de poder, politicéntrico, burócrata, engreído. Y se porta como un adolescente. Entonces, todo lo hacen es como a él le da la gana o a ella le da la gana. Voy Perdón, a ¿qué significa pendenciero? buscar pleito. O sea, el pendenciero es el que está buscando problema todo el tiempo. Eso es Gracias. pendenciero. Sí. Entonces, yo quiero terminar aquí con dos ideas. Y mientras empezamos las preguntas, voy a ir buscando el video porque me parece muy importante. Con las siguientes ideas. Una, que es para que hablemos de esto, el cerebro o la mente se aprende. Es decir, si yo aprendí una forma de ver la vida, una forma de hacer las cosas, y me doy cuenta que eso no me está ayudando, yo puedo aprender otra forma
de hacerlo, porque si se aprende, se aprendió una, se puede aprender otra. Esa es una idea. La otra, hay unas necesidades que nosotros debemos satisfacer a lo largo de la vida. Qué bueno ser conscientes, y eso se puede evaluar en cibernética, de cómo están esas necesidades hoy en día, cuáles tengo satisfechas, cuáles tengo por satisfacer, qué me falta, qué puedo mejorar en eso, y eso pues lo presenta cibernética. Y la otra es que cuando yo me conozco, cuando yo sé que tengo, puedo cambiar cosas. Entonces, puede ser que lo conozca, que lo sepa, que cibernética me dé los elementos, pero no las uso, no las aplico. Pues es chévere, mucha teoría, pero ¿para qué? La invitación para ustedes es a que a esta tarea que van a hacer de dedicarle tiempo a formarse, a aprender sobre cibernética, la apliquen, la apliquen. Estoy en mi casa, por eso el perro oyó algo afuera y está dándole por ahí. La apliquen, la pongan en práctica, porque esto se aprende en la medida en que lo aplicamos en nosotros mismos y lo aplicamos con los otros, o sea, cuando lo podemos enseñar a los demás. Bueno, Patricia, ya mi tiempo se terminó, entonces vamos a dar espacio a preguntas y respuestas. Gracias, Adelante. profe. A ti, Patricia. Y Francisco coordina las preguntas y las respuestas, porque él las está viendo todas y sabe quiénes levantan la mano, o la manito electrónica, o aprenden la cámara y mueven la mano, no sé, como ustedes lo quieran hacer. Adelante, Francisco. Sí, bueno, gracias, John. Una exposición muy, muy rica, ¿no? En poco tiempo aprendimos muchas cosas. Bueno, con toda la confianza que vamos ganando en este grupo, hagamos las preguntas, aprovechemos siempre que nos visita alguien que sabe más que nosotros para sacarle provecho. Con toda confianza, abra su pantalla o abra su micrófono y haga la pregunta, sus inquietudes. A ver, espero que salgan muchas preguntas, muchas inquietudes. Y si no, yo les hago preguntas a ustedes, pero con la condición de que las respondan. Siquiera 3 personas que las respondan. Ujú. Bueno, yo voy a contar hasta 3 y si no hay preguntas de allá, yo empiezo a hacer preguntas. Y yo Ya. digo a quién le hago la pregunta para saber si está pilas. A la 1, pregunta. Francisco, Nelson abrió micrófono. A ver, Nelson. Nelson. sí. Buenas noches, John. Buenas noches, compañeros. Un poquito aquí, ando un poquito enfermo, por eso no he abierto la cámara, porque estoy creo que con una cabeza que no tienes idea, más grande de la normal. Bueno, Ok. mucho gusto conocerte y bueno, estaba pensando en una posibilidad. Lógicamente, las fuentes de satisfacción que la persona, el niño necesita va a depender justamente de los padres, ¿no? Y si nosotros no cambiamos, vamos a seguir reproduciendo lo mismo de hace cuántos años atrás. Estaba pensando en una de las fuentes que más ha influenciado en la sociedad, por ejemplo, la religiosidad, la religión. Ellos son, o sea, siguen manteniendo, por ejemplo, la iglesia tradicional con mucho respeto, pero sigue manteniendo un discurso o una forma de llevar a la persona, a la gente que participa de esta religión a una situación donde que está prácticamente quedado en el tiempo. A eso me refiero. Entonces yo digo, tendría que cambiar, no sé, tendría que cambiar el discurso de la iglesia, ¿no? Así como de nosotros los padres. Digo yo, no sé, eso estoy pensando yo. Claro, Nelson. Es que mire, Nelson, en cibernética, por ejemplo, ese pensamiento que tienes es monádico. Quiere decir que solo estás viendo un punto de vista y es el punto de vista religioso. Pero ese es uno. Te quedan otros 2 por analizar, que son el punto de vista científico o de conocimiento de información, que también la escuela influye en la manera de programar, y el punto de vista social, que es el de cerebro central, el de la comunidad donde se vive, el del sistema económico donde estamos. Esos 3 influyen, no solo lo religioso. Lo religioso aporta una parte,
para el cerebro derecho. Pero la escuela y la información que recibimos a través de redes y a través de otros medios influyen en el cerebro izquierdo, la forma de pensar. Y el entorno en el que vivimos, que puede ser rural, puede ser urbano, puede ser económico o solidario, o sea, habría muchas formas, también influye en la manera de actuar y de relacionarnos con los demás. O sea, con cibernética lo que se va a mirar es que cualquier realidad tiene por lo menos tres puntos de vista. Cuando nosotros estamos hablando con los hijos, hay por lo menos tres puntos de vista. Mi punto de vista, tu punto de vista y el de la otra persona que está ahí, que somos tres generalmente en un grupo, ese punto de vista. Y los tres son válidos, pero eso hay que aprenderlo a identificar y a conocer. Y la idea con esta formación de líderes familiares es que pasemos de la visión monádica, o sea, un punto de vista que es aquí mando yo, por ahí viene la palabra monarca, manda es el rey, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga que es un punto de vista, a que pasemos por lo menos a un punto de vista diádico, o sea que hay dos puntos de vista que se encuentran, el mío y el tuyo, y que podamos llegar a un punto de vista triádico, o sea, mi punto de vista, el otro que se enfrenta y un tercero que toma partido. Y allá es a donde queremos llegar para poder ver como las relaciones de la familia desde un punto extraterrestre, o sea, desde afuera, y no metidos desde las creencias o religiosas o científicas o prácticas operativas que nosotros aprendimos. Es podernos salir en algún momento de ese ambiente monádico que es el que hemos tenido siempre para aprender a ver las cosas desde un punto de vista triádico. No sé si esto te ubicó, Nelson, o te puso la cabeza más grande todavía. Un poquito más grande, pero muy buena, sí, muy bien, buena la contestación, gracias. Bueno, gracias, Nelson. Ya. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Ya Nelson, con su cabeza grande, nos dio la posibilidad de encontrar preguntas. Ujú. Porque aquí no ¿Alguien vamos a más? juzgar a nadie, simplemente vamos a hacer preguntas y estamos haciendo respuestas desde mi lado, desde mi punto de vista, de lo que conozco de cibernética. Y con seguridad que le preguntan a otra persona y va a tener otro punto de vista y va a ser válido ese punto de vista. Ujú. Margarita abrió la cámara, quiere Sí. decir que va a hacer una pregunta. Tiene cara de Sí. pregunta Margarita. A ver, adelante. Gracias, John. Sí, quería saber si es que nos podrías explicar un poco más acerca del significado de la palabra cibernético, porque claro, se le ha oído en otro ámbito y primera vez que lo escucho ahora aquí. Sí, cibernética social proporcionalista. Son tres palabras, CSP. Entonces, lo que dice Valdemar de Gregory, que usa que creó la expresión cibernética social proporcionalista, es que nosotros, los seres humanos, somos programados como las máquinas. Es decir, un sanitario es una máquina cibernética que tiene un movimiento mecánico, o sea, se le programa una acción que va a realizar, se realiza, se va hacia el agua y automáticamente, sin que nadie lo llene, sube y espera que lo vuelvan a vaciar, ¿cierto? Nosotros somos programados como una máquina, pero no somos conscientes del programa que tenemos. Eso es una parte del significado. La otra parte del significado es que viene del griego gubernetes o kubernetes, que quiere decir gobierno. Nosotros, a nosotros nos gobiernan y nosotros nos podemos gobernar, o sea, administrarnos como personas, como individuos, como grupos o como sociedades. Y para eso hay procedimientos, pero a veces desconocemos los procedimientos. Entonces, cibernética de las máquinas, que lo hemos visto en las computadoras, el término, lo hemos visto en los robots, es cómo se programa una máquina. Lo social hace la diferencia entre lo mecánico, o sea, de la máquina, y lo humano. Entonces, por eso se llama cibernética social. Es esa programación de máquinas, ese gobierno de la máquina, pero en las personas. Y proporcionalista porque habla de que todo en la naturaleza es proporcional. Se habla de dos modelos de proporción que son la griega
que habla de que todo en la naturaleza tiene una relación de 62:38 y el cuerpo nuestro, el cuerpo humano, es la mejor muestra de esa proporción. Entonces, como aquí se ve la cara, entonces voy a usarlo con la cara. Nuestra cara es un 100%, pero está hecha por módulos de 62:38. Por ejemplo, de la frente a la nariz hay un 62% de la cara y de la nariz al mentón hay un 38% de la cara. De la nariz a los labios hay un 38% de la cara y del labio al mentón hay un 62%. Una mano, un dedo de la mano tiene tres falanges. Dos falanges son el 62% y la otra es el 38%. La mano también está hecha en módulo de 62 a 38. El brazo está hecho también en esa proporción, tanto desde el hombro hacia los dedos como, por ejemplo, del codo a la mano. 38%, 62%. Y el cuerpo pues también tiene esa misma proporción. El ombligo no queda en el 50%, el ombligo queda en el 62%. Y por eso el cuerpo tiene esa forma. La naturaleza tiene también una proporción. Un árbol en la parte superior tiene el 62%, en el tronco tiene el 38%, y así. Entonces lo que dice Gregory es, si nosotros aprendemos a manejar nuestro cerebro debería verse o ser proporcional, es decir, tener un piso y un techo. Las relaciones entre las personas deberían ser proporcionales. Las relaciones políticas, económicas, sociales deberían ser proporcionales. Pero somos humanos maximocráticos, o sea, como la naturaleza. La naturaleza es maximocrática y nosotros también. ¿Qué es maximocrático? Si tú no podas el césped, empieza a crecer y se empieza a regar. ¿Por qué? Pues porque él quiere buscar más y más y más. Los seres humanos también. Queremos más y más y más y más. Los pequeñitos les sirven cereal en el desayuno y terminaron y quieren galletas y luego quieren un huevo y todo lo quieren de una. Eso es maximocrático. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? A poner límites, un piso y un techo. A eso se le llama proporcionalidad. Y en la sociedad nos salimos de la proporción o se nos acaba la proporción en un sistema, en un grupo, en una organización, en una persona, nos desmotivamos, por ejemplo, entonces ya no hay proporción. Entonces hay que buscar siempre estar en proporción. Por eso los tres términos, cibernética, gobierno, social, el gobierno de las máquinas diferente el gobierno de los humanos diferentes de las máquinas, y proporcional porque estamos entre unas reglas que debemos aprender a manejar. No sé si fue muy, muy extenso en la explicación. No, perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Margarita. Yo por allá vi que Janfer aprendió micrófono. No, entonces no Jamfer. era Janfer. ¿Quién es Dale, Jamfer? Francisco. Jamfer. Parece que no. ¿Y alguna otra persona? Bueno, está muy interesantes las preguntas. Anímense a Sí. preguntar, porque vale la pena. Esto tiene muchos términos nuevos y siempre hay que buscar que entendamos el término. Igual hay un glosario que seguramente se los compartirán para que sepan qué significa cada una de esas palabrotas tan raras que dice esta propuesta, esta teoría. Ujú. Una de las cosas que me gustó a mí de la cibernética cuando me puse en contacto fue precisamente ese gran universo de conceptos, de criterios, de enfoques, de herramientas que lo expresa muy bien Gregory y también los seguidores de Gregory con los gráficos, ¿no? Es lo que nos impacta y nos queda. Parece que Así Mirta es. se animó a hacer una pregunta, abrió su cámara. No, Hola Mirta. para que me vieran. Buenas noches. Bueno, Hola. ¿alguna inquietud, Hola, Bueno, Mirta? Mirta. sí, bueno, yo puedo hacer, no es una pregunta, no es tanto una pregunta. Según lo que está informando con relación a los niveles de cerebro derecho y cerebro izquierdo, es cierto lo que dice el profesor que ya uno viene como quien dice, buen provecho, que uno viene, como que dice,
trae la crianza de los padres y eso. Yo en mi caso, yo he tratado de mejorar, de ser mucho mejor que mis padres. Ya sabes. La crianza que me dieron mis padres, yo he tratado de aplicarle a mis hijos, mejorarlos, pues, hablarles, cosas que no sean conmigo, escucharlos, no eso de que, como le dicen ante a uno, que aquí se hace lo que yo diga porque tú vives bajo mi techo y eso, no estoy de acuerdo con eso. ¿Va? Claro. A ver, tú eres hija mayor, hija segunda, hija tercera. Yo soy el miércoles de mis hermanas, somos 5. El Yo soy la miércoles tercera. quiere... Ah, bueno. Es que cuando dice el miércoles yo me imaginé tantas cosas. Bueno. Entonces, tú eres la tercera. Vea, algo que van a ver en el curso es que dependiendo del lugar que nosotros ocupamos en la familia, entre los hermanos, es el cerebro que nosotros desarrollamos. Es decir, somos distintos entre los hermanos. Y dependiendo del lugar, también identifico de quién me apego. Y eso hace que yo sea o más afecto, más cercano hacia mi papá, o más cercano hacia mi mamá, o más independiente de ellos, y me apego más a otra persona. Entonces, por ejemplo, un tercer hijo es muy autónomo, muy independiente, más negociante, más práctico que el primero y el segundo. El primero es más, como más calmado, más buena gente, más obediente. El segundo es más peleador, más retador, más cuestionador de las cosas. El tercero, que no se apegó ni al primero ni al segundo, fíjate, tú dices, yo no quiero repetir yo quiero enseñar como me enseñaron, pero no hacer los mismos errores que ellos hicieron. O sea, ya eres Como más más crítica. independiente. Exacto, y más crítica que los otros dos. Los otros dos se mueren por papá y por mamá. Tú más fácil te fuiste de la casa que ellos, pues a Sí, vivir tu señor. vida primero que los otros. Eso Mm. se aprende. Entonces, cuando hacemos el curso, yo identifico por qué yo actúo de una forma o de otra de acuerdo con esa programación. Y cuando yo lo identifico en mí y cuando logro identificar quiénes fueron mis programadores, qué fue lo que programaron y qué puedo cambiar de esos programas, que es lo que tú estás preguntándote, o sea, yo no lo voy a hacer así y no por eso soy desobediente o soy mala hija, no, tú estás viendo otras cosas, estás haciendo la crítica al cuestionamiento a lo que viviste y quieres cambiar eso. Y tan es así que te metes en un curso como este para aprender todavía mucho más de cómo hacerlo. Entonces, cuando estén hablando de la programación de los hijos, cuando estén hablando del familiograma, o sea, de yo de a quién me apegué y qué aprendí y qué me gustó y qué no me gustó, todas esas preguntas que van a hacer, pónganle toda la cabeza, toda la atención, porque ahí se van a identificar, van a reconocer muchas cosas y cuando lo aprendan a hacer bien, van a poderle ayudar a otras personas a hacer esa misma identificación. La primera vez que yo hice ese ejercicio de quién me programó mi cerebro, yo puse que mi mamá. Pero había cosas en las preguntas, eso se llama, el ejercicio se llama hoja de vida, había en las preguntas que yo decía, pero no, yo no tengo estas características de mi mamá. Me puse a analizar más y ¿Qué está cambié a mi haciendo? mamá por mi abuela. ¿Cómo, Germania? Cambié en la casilla de quién te programó, cambié a mi mamá por mi abuela y resulta que sí, aprendí muchas cosas de mi abuela porque ya hablando con ellas, quien me crió fue la abuela, no me crió mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar, me dejaba con mi abuela en la casa y quien me orientaba, me regañaba, me admiraba, todas era la abuela materna. Ya cuando me di cuenta de eso, entendí muchas cosas mías de temores, de maneras de ver la vida, de enfrentarme a las situaciones y ya después empecé a cambiar cosas, pero antes no sabía por qué me pasaba eso. Cuando lleguen a ese punto va a ser muy importante. Bueno, ¿quién más? Vea qué pregunta tan interesante hizo Mirta y solo quería prender la cámara. Entonces, pregunten, que estoy seguro de que tienen muchas inquietudes por ahí. Pregunten. ¿A cuánto estamos, Francisco, para saber si respondemos dos más o si hacemos alguna otra cosa? Micrófono. A ver, yo creo que podríamos
irnos con unos 10 minutitos para finalizar, porque Diego levantó la mano. Dieguito, bienvenido. Tu pregunta y a lo mejor haya otra más. Entonces, 10 minutitos más, Pati. Ok. Gracias, Francisco. John, muchas gracias por la explicación y la exposición. Me saltó a mí una curiosidad, sobre todo por lo último que acaba de decir. Si nosotros en nuestra infancia nos vamos programando y eso es el resultado de lo que hemos venido adquiriendo como esponjitas durante toda nuestra niñez, ¿hay alguna forma de desprogramar todo lo que hemos aprendido? Claro. Sí, sí, eso es parte de lo que se enseña y hay como 10 formas de reprogramar. Tal vez no van a ver todo eso Por- en el Perdón, curso. perdón, John, Sí, ahí que le interrumpa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, tenemos nuestros dos cerebros, ¿no? Los tres tres. cerebros, ¿no? Son Sí. los tres, pero principalmente hablamos del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Pero últimamente hemos visto, y sobre todo esto se ve en la parte política, que utilizan el cerebro central, ese cerebro medio animalesco, porque no son ni creativos, ni tampoco son muy, muy prácticos, por decirlo de alguna forma, sino muy reaccionarios y sobre todo es una cuestión de sobrevivencia o, bueno, no sé cómo expresarlo. ¿Hay alguna forma de cómo corregir? Porque ahí sí no creo que hayan hecho un muy buen trabajo y no hay que echar la culpa tampoco a nuestros padres respecto a ciertas actitudes que luego venimos desarrollando lo que ya somos adolescentes y sobre todo adultos, ¿no? Bueno, hiciste como tres afirmaciones, tres preguntas, entonces media hora va a ser insuficiente para la respuesta. No, estoy exagerando. Diego, hay varias cosas aquí. La primera, sí hay forma de reprogramar. Ahora, para reprogramar, el que va a reprogramar debe querer reprogramar, porque le va a tocar o hacer unos hábitos nuevos o unos aprendizajes nuevos o una reprogramación mental nueva, ¿cierto? Entonces va a exigirle dedicarle tiempo al asunto. Esa es una primera, sí se puede. La segunda, cuando hablas de que los políticos, por ejemplo, desarrollan más el cerebro central, yo puedo desarrollar mucho el cerebro central, pero en las proporciones, que eso también lo van a ver ustedes. Cuando hay desproporción, decíamos ahora que se vuelve, cualquier desproporción en cualquiera de los cerebros se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque no estamos ayudándole a nuestro cerebro con los otros dos. Por ejemplo, yo hice una tesis de maestría donde pude confirmar que cuando a un estudiante se le evalúa el cerebro antes de empezar a estudiar el semestre o el año, se puede prever en dónde va a tener dificultades, en qué materias o si va a tener bajo rendimiento o no, si el cerebro tiene lados iguales o tiene desproporciones. Ya eso se puede prever y está pues en la tesis explicado por qué y cómo. Lo mismo pasaría con nosotros de manera individual, como papás, podemos verlo en los hijos y podemos verlo en los políticos. Cuando hay desproporción, cualquier desproporción, desproporción de cerebro derecho, entonces tú vives en el aire, vives soñando, todo es bello, todo es maravilloso, el San Francisco de Asís, y no aterriza, no pone los pies en la tierra, entonces vives de lo que le dan los árboles y no más, ¿no? No piensa, no analiza, no cuestiona. Cuando solo tengo desproporción de cerebro izquierdo, entonces todo es ciencia, todo es explicación, o todo es crítica, o todo es revolución, porque hay que acabar con el que está arriba. Solamente trabajamos el cerebro izquierdo. Bueno, y los pies en la tierra. Caso de Marx, Marx o cualquiera de los científicos que en su momento Einstein, que es más científico todavía, tenían muchos problemas económicos. ¿Por qué? Porque se dedicaban solo a lo científico. Había una desproporción, no se preocupaban por la plata. O había desproporción con el cerebro derecho. Einstein le pegaba a la esposa. Así salgan algunas fotos con un violín, le pegaba con el violín. Pues estoy exagerando. Pero tenía esas desproporciones en su cabeza.
O ya el caso de los políticos, cerebro central, los políticos, los empresarios, los prestamistas, o sea, toda esta gente que tiene que trabajar o con la fuerza o con el dinero o con el, digamos, la agresividad, se vuelven desproporcionales del cerebro central y descuidan lo otro. Claro, nosotros los vemos como terribles, como monstruos, porque así se ven. Igual, es terrible o es monstruo el que solo desarrolla el cerebro derecho, es terrible y es monstruo el que solo desarrolla el cerebro izquierdo, y es terrible y se ve como un monstruo el que solo desarrolla el cerebro central. Por eso se habla de pasar de lo monádico, un solo cerebro, a lo triádico, poder trabajar con los tres cerebros. Que el cerebro es uno, o sea, no es que hay tres que se dividen en tres, no, es uno, pero tienen esas funciones presentadas por el profesor Roger Sperry, demarcadas en los dos hemisferios. ¿Cuál es la novedad de Gregory? Que presenta el central, que a veces lo dejamos por ahí perdido y no le damos la importancia que tiene al cerebro central, que es el de la sobrevivencia. ¿Alguna última? Gracias. Gracias a ti, Diego. Y sigan preguntando, porque esas preguntas son muy, muy, muy importantes. Por ahí decía un profesor que no había preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, pregunten, Ya, pregunten para que no entren en la segunda categoría, por favor. Chiquita quiere preguntar. Ah, chiquita. Sí, Chiquita, chiquita. Adelante. abre el micrófono. Buenas noches. Hola. Mire, ¿cómo está? Mi pregunta sería si para todo esto que necesitamos utilizar los tres cerebros, ¿no? Las tres partes del cerebro, ¿existe alguna actividad lúdica o algo que nos permita utilizar a todos, ¿no? Niños y adultos, eh, los tres cerebros al momento para poder desarrollarlos? Claro, hay una herramienta que ustedes van a aprender en el curso que se llama el CCT, el ciclo cibernético de transformación. O sea, ¿en qué orden debería trabajar el cerebro? Independiente de cuál es el cerebro que yo tengo, cuál es el orden ideal para trabajar, para hacer algo usando los tres cerebros. Eso se llama CCT y seguramente lo van a ver en el curso. Yo digo seguramente porque no sé cómo está estructurado el curso y espero poder ayudar en alguno de los módulos que ustedes van a trabajar, bien sea yendo hasta donde se puedan reunir o a través de estas herramientas virtuales. El CCT te ayuda. Y hay muchos ejercicios, claro, hay muchos juegos que permiten que trabajes el cerebro izquierdo, la razón. Por ejemplo, sin que haya pues herramientas desde cibernética, hacer crucigramas, hacer sopas de letras. Hay un juego que a mí me encanta que aquí se llama Stop, que se pone una columna y se dice una fruta, un nombre, una película, bueno, varios asuntos, y alguien dice una letra y todo, el que primero ponga palabras con la letra que se dijo, gana puntos. No sé cómo se llamará allá, aquí se le llama Stop. Y, Páreme la y mano. ¿cómo, Eso. cómo? Así se llama. Páreme Páreme la la mano. mano. Páreme la mano, y listo. Entonces, jugar páreme la mano le ayuda mucho al cerebro izquierdo. Y hacer crucigramas y hacer sopas de letras ayuda también al cerebro izquierdo. Los sudokus, por ejemplo, jugar ajedrez ayuda mucho. Para el cerebro derecho, la música, la poesía, el teatro, la mímica ayuda para estimular el cerebro derecho. Los deportes, el juego ayuda. El juego, y que uno diría naipes, que para qué me ayuda a mí el naipe, para desarrollar cerebro izquierdo, cerebro derecho y estrategia sobre todo. Y para cerebro central, eh, hacer actividad física estimula el cerebro central, los deportes de competencia también, el trabajar en equipo, el hacer actividades que me exijan motricidad fina, motricidad gruesa, estimulan mi cerebro central. Comer bien, dormir bien, y estar consciente de cuándo se me está yendo la mano en alguno de los cerebros es fundamental.
Yo me acuerdo de una de las prácticas que hacía mi esposa conmigo, que era me puse muy cerebro izquierdo y todo el tiempo estaba hablando de cerebro. Me decía, me llevaba al supermercado, a la zona donde estaban las revistas y decía, lea de otras cosas. Entonces leía de Vanidades, de Cosmopolitan, de la revista de los artistas y así me ponía a trabajar el cerebro derecho, otra cosa, otros elementos distintos. O sea, sí podemos desarrollar a través de actividades los tres procesos mentales. ¿Mm? Ok. Quita, sigue con la inquietud. No, perfecto, sino que realmente yo había pensado una actividad que le permita a la vez utilizar los tres cerebros para no tener esto de que se desarrolla el uno o el otro, sino Es algo que que uno pueda. en cualquier actividad tú desarrollas los tres cerebros. Por ejemplo, para mercar. Para mercar, el orden lógico para mercar es saber qué falta, ¿cierto? ¿Cómo está la cena? ¿Cómo está la nevera? Eso es cerebro izquierdo. Después, ¿qué vas a hacer durante la semana siguiente y qué vas a necesitar para llenar esa alacena? Entonces haces una lista de los elementos que vas a conseguir que ya no están, porque eso lo diagnosticó el cerebro izquierdo, y que vas a conseguir. Ahí trabaja el cerebro derecho. Luego vas al cerebro central. El cerebro central es ir al Supermaxi con la lista y ver qué es lo que necesitas, en qué cantidades y de qué tamaños. Y llegas a la caja y haces algo que hace el cerebro central que se llama feedback. O sea, te das cuenta que llevaste $100 y todo lo que compraste vale 200. Entonces empiezas a hacer otra vez el cerebro izquierdo. ¿Qué sí llevo, qué no llevo, qué puedo pagar, qué no pago? Y con el dolor en el alma sacas las galletas que tanto te gustaban y esa leche de almendras que está muy costosa y llevas lo que realmente necesitas. Ahí pusiste a trabajar todo el cerebro. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hacemos de manera consciente. Lo que nos falta es ponerle conciencia, pero ponerse un vestido exige trabajar a los tres. Ir a mercar, los tres. Ir al médico, los tres. Cualquier actividad donde que nosotros hagamos exige que trabajen los tres cerebros, siempre. Pero aquí lo van a aprender a hacer de manera consciente. Ujú. Bueno, Ok, gracias. Gracias, Chiquita. Listo, ya. ¿quién más? Y que sea la última voz porque ustedes tienen que descansar y yo también. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, parece que fueron Unita más, Francisco. Nelson. Nelson, Una pequeñita nada más, ya con la dale. cabeza más firme y más clara. Estoy pensando, había visto un video donde que se hablaba de la reprogramación, ¿no? Porque nosotros prácticamente somos programadores de cerebros inconscientes, se podría decir, porque se va transmitiendo lo que uno se ha aprendido y se lo transmite a los hijos, ¿vale? Entonces, como tú estás sugiriendo, de que para dar este paso de cibernética social, tenemos que nosotros primero conocernos o autoconocernos, si le podría cabe el término. Así Entonces, es. en ese autoconocimiento, estoy pensando yo que se trataría de traer lo inconsciente al consciente. Entonces, tomar en cuenta al consciente, uno ya consciente de lo que hace y de lo que... Entonces, eso sería una manera de intentar ver por qué soy así, o qué estoy haciendo mal, o qué estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, veía un documental donde que se decía de que el cerebro no olvida el cerebro, sino más bien lo que tenemos que hacer es reemplazar. Por ahí no sé si está clara la pregunta. Claro, es que mira, con cibernética tú vas a aprender eso. Los recuerdos van a estar ahí, pero la intensidad del recuerdo es la que cambia. La visión, la forma como tú veas ese recuerdo es la que cambia. Tú puedes acordarte de algo, no sé, que cuando tenías 12 años o menos, te dieron un pan de agua espectacular, nunca lo habías probado y cuando le ibas a dar el mordisco se cayó al río. Y ese recuerdo
puede doler mucho porque era el primer pan de agua que te daban en la vida. Y entonces cada vez que ves pan de agua, que pasas por ahí por el Cirano, que pasas por alguna de las panaderías, ese pan de agua te trae recuerdos. Pues pueden ser recuerdos buenos, pueden ser recuerdos tristes, pueden ser recuerdos donde aprendiste, por ejemplo, que había que agarrar el pan bien fuerte para que no se te caiga al río. Depende del enfoque, del punto de vista tuyo, las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas. Esa es parte de la reprogramación, esa es parte de los cambios. El recuerdo va a estar ahí. La forma como te afecte el encuadre, el enfoque que tú le des, o desde el cerebro izquierdo, de que siempre me acuerdo de eso, o sea, eso está en mi pasado, o desde el cerebro derecho, que siempre añoro ese pan que se cayó, o desde el cerebro central, que como pan y como pan y como pan, porque es que no me vuelve a caer un pan en la vida. Pues depende de ti, eso depende solo de ti. Y con cibernética lo que hacemos es conciencia de qué es lo que me está a mí afectando, que me hace ver la vida de una forma o de otra. Hay una frase de una amiga poeta aquí de Medellín que dice, la vida es muy cortica, la vida es muy cortica y hay que disfrutar cada día como si fuera único. Y deberíamos vivir así. Y a veces se nos olvida eso y no la disfrutamos. Esto es para disfrutarlo, para estar felices todo el tiempo, así esté lloviendo como en este momento, que llueve y entonces yo me podría quejar de la lluvia que no me deja escuchar bien. No, llueve, está lloviendo, la lluvia está afuera. Yo puede que estando en mi casa me esté mojando por dentro porque estoy dejando que la lluvia que esté afuera me hace sentir mal a mí, como hacemos con las personas. Nosotros dejamos que una persona que está fuera de mí me haga sentir bien o me haga sentir mal. Entonces yo me siento feliz porque estás conmigo. No, yo me siento feliz porque estoy contigo, pero si no estás, también puedo seguir feliz. O sea, no le podemos dar a otra persona el poder sobre nuestro cerebro y nuestro cerebro se refiere a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Por eso se llama hacer conciencia cuando hablamos, cuando hacemos la autoevaluación, me doy cuenta que estoy haciendo y empiezo un proceso de mejoramiento, de cambio, de cultivo, se le llama en cibernética, de cultivar, que es para toda la vida, porque una cantidad de tiempo, una vida que me programaron y ahora yo quiero, sin echarle la culpa a mis papás, reprogramar aquello que considero que me está limitando y empiezo un proceso. Hay muchas cosas que yo empecé a cambiar y que todavía estoy en ese proceso porque estaba muy arraigado el plan, pero también hay muchas que logré cambiar cuando conocí cibernética que me han ayudado a salir adelante, por lo menos a dormir tranquilo en las noches porque a veces pensamos tanto que no dormimos bien y dormir es fundamental para el cerebro. No sé si fue muy larga esa respuesta para ti. No, Muy corta, buenísimo. muchísimas gracias. Muy corta. Gracias. Bueno, creo que llegamos Bueno. llegamos al final de esta reunión, de esta sesión muy, muy interesante y de gran satisfacción. Así lo siento yo y espero que también el Buenísimo, resto. buenísimo. Sí, entonces hay mucha información. Miren que en una sesión, cómo se nos ha ampliado la visión, el entendimiento, ¿no es cierto? Como para mejorar nuestras acciones. ¿Cómo será cuando ya terminemos el primer nivel? Cuando estemos ya manejando estas herramientas, como decía John Fernando, aplicando, ¿no? Aplicando estas herramientas. Bueno, queremos agradecerte y quiero agradecerte, John Fernando, por esta presencia tuya acá, una gran ayuda. Y creo que la gente queda muy, muy motivada, no solamente por la forma, la metodológica que tú lo haces, sino también por los contenidos, ¿no? Eso es lo que sentimos. Bueno, queridos y queridas, llegamos al final. Prendan sus cámaras para mandarle un saludito a John Fernando. Los que puedan al menos abran sus cámaras, sus manitos, ya en señal de gratitud y agradecimiento. Eso, Una muy cosa, bien. yo le voy a enviar el link del video a Francisco para que se los comparta. Ya. Sí, Muy bien. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y estoy muy agradecido por la Muy invitación. satisfactorio todo lo que nos dijo. Qué bien.
Qué bueno. Es con mucho gusto. La buena noticia es de que John Fernando está haciendo también trabajos acá en Quito y gran parte del tiempo va a pasar acá en Quito, así que le vamos a tener con nosotros y estamos proyectando con él hacer un encuentro presencial, un gran encuentro Ajá, presencial, sí. y ahí quiero organizar es con ustedes este gran encuentro. Así que gracias de nuevo, un abrazo Buenísimo, muchísimas gracias. y Con estamos gusto. Gracias, Está John hablando, ¿no? Fernando. Gracias. Hasta otro día. A todos ustedes, Gracias, gracias. adiós. Gracias. Gracias. Hasta mañana con todos. Excelente. ya. Los que no Gracias, se han hasta luego. inscrito, entren al link para que se puedan inscribir, los que faltan todavía, ¿no? Francisco, una pregunta. Sí, La Margarita. próxima semana ya empezamos. ¿Es miércoles y jueves o es martes y jueves? No, es martes y miércoles. Híjole. Pero trabajaremos solo el martes nomás. Solo el martes vamos a trabajar. ¿Sí? Comenzamos la próxima semana. A la próxima semana solo el martes. Solo el martes, sí. Ah, ya, Ujú, ok. sí. La siguiente ya nos nivelamos bien. Así estamos Es coordinando martes y con David. miércoles. Sí. Ajá. Ya, gracias, Francisco. Bueno, querido John, un abrazo. Entonces, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien. Buenas noches. Chao, buena noche.